Y nos enlazamos en estos momentos con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien está dando una conferencia de prensa en estos momentos, y vamos a escucharla justamente sobre este nuevo programa de contingencias. Que permita que los que vivimos en la zona metropolitana del Valle de México cada año tengamos mejor calidad del aire, tengamos menos contaminación. Entonces, el día de hoy presentamos el programa de contingencias y la semana que entra presentaremos las medidas más importantes del programa integral de calidad del aire de la zona metropolitana del Valle de México, y en meses posteriores ya estaremos presentando el programa de largo plazo. Pero no podíamos esperar porque finalmente el tema de la contingencia es fundamental. Entonces, son 3 momentos, pero yo diría que es uno el día de hoy y el próximo es la próxima semana, que son medidas más integrales, no solamente lo que tiene que ver con contingencias ambientales. Nosotros en la Ciudad de México tenemos un programa integral de medio ambiente. Obviamente el Estado de México también tiene su programa. Aquí nosotros hemos dividido en 7 áreas fundamentales, que no solamente es calidad del aire. Uno es el que presentamos ayer, que es la revegetación de la Ciudad de México. Necesitamos recuperar la vegetación de la ciudad y hacer una ciudad verde con corredores que permitan recuperar no solamente la forestación, sino la biodiversidad de la Ciudad de México, con una parte muy importante del suelo de conservación. La segunda es el saneamiento de ríos y cuerpos de agua, que nos vamos a concentrar desde este año en 4 cuerpos de agua, que son Canal Nacional, Río San Buenaventura, inicia el programa en Río de los Remedios, el río Santiago y los canales de Xochimilco, y estamos trabajando ya en lo que será el saneamiento de los vasos de regulación del Salado y de Cuautepec. Es decir, son 6 cuerpos de agua de recuperación que los iremos haciendo a lo largo de la administración. El tercero es hacia una ciudad cero basura, que ha tenido un impulso muy importante con la reciente ley que se aprobó en el Congreso de eliminar los plásticos de un solo uso, y que tiene otras acciones que vamos a ir presentando para fortalecer la economía circular en la ciudad. El cuarto es el manejo sustentable del agua. El quinto es una movilidad integrada y sustentable. El sexto es una ciudad solar, distintas acciones de fuentes renovables de energía. Y el séptimo es calidad del aire y cambio climático, que está vinculado con el tema de la zona metropolitana del Valle de México. En cuanto a lo que estamos presentando el día de hoy, que tiene que ver con contingencias ambientales, creo que lo primero es resaltar lo que nos ha mostrado el día de hoy el doctor Mario Molina. Estamos frente a una situación distinta a la que vivíamos hace 10, hace 20, hace 30 años. En parte mejor, porque se han hecho muchas acciones en la zona metropolitana que han permitido que no tengamos los altos índices de contaminación que teníamos hace 20 años, pero en parte con mayor vulnerabilidad, porque estamos frente a una situación de cambio climático global, en donde no sabemos exactamente cuáles son las repercusiones que habrá, no solamente en términos de calidad del aire, sino de inundaciones o otras acciones que puedan ocurrir en nuestra ciudad, que tienen que ver con una situación mundial, no necesariamente con lo que estamos viviendo ahora, pero que nos tenemos que preparar para ello. Entonces, estamos frente a una situación mejor, pero al mismo tiempo de mayor vulnerabilidad, y eso nos obliga a generar mejores acciones. El otro tema es los efectos que tiene la contaminación en la salud, que a lo mejor se había perdido en la sociedad esta difusión de lo que significa la contaminación atmosférica. La contaminación provoca daños en la salud.
Y esa contaminación, esos daños a la salud, dependen mucho de cuántos días tenemos altos índices de contaminación. No solo es de si un día subió, otro día bajó, otro día subió, sino la persistencia de esos contaminantes en la atmósfera de la Ciudad de México. Si tenemos muchos días de contingencias ambientales, pues tenemos mayores efectos en la salud. Si tenemos pocos días, pues tenemos menores efectos. Y en realidad poner 100 puntos o 150 es algo que han hecho el sector salud con el sector técnico ambiental para poder poner límites, aunque en realidad pues son límites muy difusos. No quiere decir que en 99 no haya daños a la salud y en 100 ya empiezan los daños a la salud. Entonces, esto es algo importante. La contaminación tiene efectos en la salud y tenemos que protegernos, y esto depende de las persistencias. La contaminación también es provocada por causas naturales. Las emisiones del Popocatépetl generan más emisiones de SO2, por ejemplo, que son difíciles de controlar, además son imposibles de controlar. Y la que nos importa, que podemos controlar, son las que producimos los seres humanos, las emisiones antropogénicas. Y es ahí donde hay que concentrarse. Los recientes incendios que tuvimos en todo el país, porque no solo fue en la zona metropolitana del Valle de México, lo que vivimos en la Ciudad de México, que nos durante 2 o 3 días estuvimos con los científicos trabajando, porque ni siquiera los mejores científicos supieron en el primer momento exactamente qué estaba ocurriendo, y a los 2 días ya se supo que era una masa de aire en el centro del país que hacía que el humo de Guerrero llegara a la zona metropolitana, y el humo de la zona metropolitana llegara a Guerrero, y el humo de Puebla llegara a Querétaro, y el humo de Querétaro llegara a Toluca. Es decir, eso fue en parte lo que vivimos, y que los científicos después de 2 días, 3 días entendieron que eso era lo que estaba ocurriendo, además de los incendios forestales. Pero es una situación a la que nos tenemos que enfrentar y tenemos que prepararnos, porque no la habíamos tenido en la historia de la ciudad, pero podemos volverla a tener, porque finalmente estamos frente a nuevas condiciones de cambio climático en la zona metropolitana, en el mundo a nivel planetario, y eso tiene efectos en la zona metropolitana del Valle de México. Lo que vivimos tuvo contingencias en la zona metropolitana, en Toluca, en Querétaro, en Puebla, y lo que queremos ahora es tener protocolos que nos permitan reaccionar mucho más rápido que quizá lo que nos llevó a reaccionar en este momento, a científicos, a gobierno, a ciudadanía, a todos y a todas. Entonces, ¿qué estamos presentando el día de hoy en términos de contingencia ambiental? Primero, hay 3 contaminantes que siguen preocupando en la zona metropolitana del Valle de México. Hay otros contaminantes que ya no, porque ya se hicieron muchas cosas. El plomo, por ejemplo. El plomo ya no es un tema que impacte, porque hace mucho tiempo se quitó el plomo de las gasolinas, y eso permitió que no tuviéramos problemas en este momento con plomo. Pero hay 3 contaminantes que nos ocupan: el ozono, las partículas menores de 10 micras y las partículas menores de 2.5 micras. También hay partículas menores de 1 micra, pero en este momento podemos medir el ozono, las menores a 10 y las menores a 2.5, y sabemos, o por lo menos se ha estudiado bastante, sus efectos en la salud. En estos 3 contaminantes, ¿por qué se producen? Una parte viene de emisiones directas, de lo que emiten los coches, de lo que emiten las fugas de gas LP, pero otra parte muy importante, como el 50%, tiene que ver con las reacciones químicas en la atmósfera. En las partículas PM2.5, la mitad se emite directamente y la otra mitad son reacciones químicas en la atmósfera, provocadas por otros contaminantes, por los compuestos orgánicos volátiles y por los óxidos de nitrógeno. Entonces, no solo es controlar las PM10, es controlar los óxidos de nitrógeno, controlar los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, no quiere decir que no se entienda. El tema es que
tiene su complejidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, el día de hoy lo que estamos planteando es qué hacemos cuando hay límites o llegamos a niveles muy altos de contaminación en la zona metropolitana del Valle de México. Y la novedad es que estamos haciendo una fase preventiva. Esa es, yo diría, la gran novedad de este programa. No necesitamos llegar a 150 puntos, con llegar a 135 en partículas y con que los meteorólogos de la Secretaría de Medio Ambiente, el Gobierno de la Ciudad, la Semarnat, el Estado de México, junto con otras instituciones y las emisiones contaminantes nos digan, mañana es muy probable que tengamos emisiones muy altas, podamos tomar decisiones previamente para no tener que llegar a los altos límites de contaminación en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, hay una fase preventiva por ozono que se va a emitir por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que tiene que ver con lo que nos diga las emisiones, las concentraciones y la meteorología para el día siguiente. Entonces se va a decir, estamos en fase preventiva y se toman algunas acciones. ¿Qué acciones se toman? Pues aquellas que nos permiten reducir la parte que corresponde a las emisiones antropogénicas. ¿Qué vamos a parar en la fase preventiva? Pues una que es muy fácil parar, que todo tiene impacto. No es fácil, no es sencillo decirse para todo, porque se para la economía, se paran las actividades. Entonces, ¿qué vamos a parar? El 50% de los vehículos administrativos de los gobiernos. Los municipios, las alcaldías, el gobierno, los gobiernos locales y el gobierno federal. ¿Qué tanto impacta? Pues calculamos que son entre todos cerca de 300,000 vehículos. Es 300,000 en total, serían 150,000 vehículos entre todos. Eso significa que quien hace su primer esfuerzo pues son los funcionarios públicos. Esa es además una señal muy importante a la ciudadanía. No solo son los demás, sino empezamos por nosotros. Lo segundo, hay otras acciones que se hacen que a lo mejor no se mostraron ahí, que tienen que ver con parar incendios forestales, incendios, es decir, que haya más vigilancia para que no haya estas actividades y algunas otras acciones como se mostraron ahí en donde se prohíben ciertas actividades y se hacen actividades para la industria. Entonces, esa es la fase preventiva. Cuando ya llegamos a contingencia ambiental, históricamente para que hubiera cambio de vehículos, que cada vez hubiera vehículos más nuevos, se hicieron las contingencias ambientales para que pararan solamente los vehículos viejos y que los nuevos no pararan. Así se diseñó. El problema es que cada vez los vehículos viejos son cada vez menos. Y además hay más vehículos. Ahora tenemos 30% más vehículos que lo que teníamos hace 10 años. Entonces, lo que se está planteando es que cuando llegamos a contingencia, no solo paran los holograma 1, los hologramas 2, para el 100% de los vehículos administrativos de los gobiernos, todos. Se van a cerrar los estacionamientos para que ni salgan ni entren vehículos del gobierno. Segundo, pues como ya hay más vehículos, pues entonces también tenemos que hacer todos un esfuerzo y también pues van a tener que parar el que le corresponda a la calcomanía de ese día del holograma 0 y del holograma 00. Sí contaminan más los vehículos 1 y los vehículos que tienen holograma 2, pero el problema es que hay tantos vehículos que, como bien decía el doctor Mario Molina, tenemos una congestión vehicular que provoca mayor contaminación. No es solo medir cada vehículo cuánto contamina, sino como somos muchos, cuando hay contingencia sigue habiendo congestión vehicular porque ya paran muy pocos vehículos. Estamos hablando de 5, 6, 7, 8 episodios al año. No estamos hablando de la cotidianidad.
sino de episodios en donde todos debemos proteger la salud de todos los demás. Y ahí estamos pidiendo un esfuerzo extraordinario de tal manera que todos paremos. Los únicos que no pararían serían los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos. Todos los demás tendrían que parar el día que les correspondiera con su placa. Y además se prohíben quemas de todo tipo. Se hace un esfuerzo muy grande por la Federación de parar refinerías y otras acciones que ustedes van a poder ver ahí, inclusive actividades que tienen que ver con solventes también se prohíben, porque esos también provocan emisiones que producen ozono y producen partículas PM2.5. Entonces, el día de hoy estamos presentando este programa. Todo es perfectible, absolutamente todo. Es más, queremos que se discuta en la sociedad, queremos que los medios de comunicación, que la academia, que los expertos, que los diputados, que todo mundo entre a la discusión de estos temas, que evalúen esta propuesta que estamos haciendo, que consideramos tiene que aplicar desde el día de mañana, porque ya no podemos estar diciendo ya no hubo protocolo. Entra a operar desde el día de mañana, pero es perfectible. Y a lo mejor dentro de 4 o 5 meses se hace una discusión, se hace una evaluación y hay otras medidas para la contingencia que fueron discutidas socialmente y que nos ayudan a controlar mejor los días en donde tenemos altos niveles de contaminación. Entonces, este es el programa de contingencias y pues les pido que estén pendientes porque nos vemos la próxima semana si nos prestan el museo o vamos a otro espacio. Se está trabajando en las medidas más integrales, que el objetivo es pues que tengamos una calidad del aire cada vez mejor en la zona metropolitana del Valle de México. Muchas gracias a todos y a todas. El mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Escuchamos en esta conferencia de prensa a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dando a conocer en qué consiste este nuevo programa de contingencias para la zona metropolitana del Valle de México, acompañada, y lo vemos en esta imagen, por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, en el que, bueno, entre otras cosas, hablaron de una nueva fase preventiva. No se va a esperar a que se llegue a los 150, sino ahora va a ser 135 en partículas. Esa es una fase preventiva que va a incluir, por lo pronto, y lo escuchábamos, que se van a detener, van a parar el 50% de los vehículos, pues que son del gobierno. No van a circular el 50% de los vehículos que pertenecen al gobierno o a los distintos gobiernos, tanto municipales como de la Ciudad de México y el Estado de México. Vaya, en esa zona metropolitana del Valle de México, el 50% si se llega a la fase preventiva. Cuando ya se llegue entonces a contingencia ambiental, fase 1, entonces tendrán que detenerlos todos, el 100% de los vehículos del gobierno, y también los ciudadanos tendrán que hacer su parte. Lo escuchábamos a la jefa de gobierno, también el día que les corresponde, de acuerdo a la placa y el engomado, etcétera, ese día también tendrán que detenerse. Entonces son parte de los ajustes y las nuevas medidas de este programa que ya iremos desmenuzando poco a poco en los próximos minutos y en las próximas emisiones, para que usted, si vive en el área metropolitana del Valle de México, tenga muy claro en qué consisten. Por lo pronto es la primera parte de este programa. Adelantó la jefa de gobierno que la siguiente semana se detallarán más acciones en cuanto al programa de contingencias.